Conocí a Rafael Cadenas en tiempos de la renovación universitaria. Eso fue un cambio de estructuras, de pensa, de todas esas cosas que configuran pues los estudios de letras. Y nosotros nos vimos alegrados, digámoslo así, por un grupo de poetas y escritores que pasaron a sustituir a los vetustos profesores que teníamos, tipo Gustavo Luis Carrera, Rafael Di Prisco, ese tipo de profesores que llamábamos de la vieja escuela. Pero estos profesores que nos llegaron, nos llenaron de alegría y de inspiración porque era el poeta Ramón Palomares, Adriano González León, que admirábamos tanto por su país portátil, y el poeta Rafael Cadenas, que admirábamos muchísimo por su libro Cuadernos del Destierro. Bueno, yo me inscribí en todas las cátedras, me inscribí en el seminario de Gustavo Díaz Solís, de Faulkner, en toda la, toda la gama de cátedras y de asignaturas eran maravillosas. Y yo me inscribí en Literatura y Vida, que era la cátedra de Rafael Cadenas. Y bueno, con un gran entusiasmo, ¿no? Pero empecé a notar que cuando el profesor Cadenas, que era el poeta devenido en profesor, comenzaba a hablar y yo quería pues una aproximación a la poesía más allá de mi limitada visión de narradora, él hacía unos silencios enormes, silencios de 1 minuto, de 2 minutos, en medio de un párrafo, ¿no? Cuando estaba hablando. Y él decía, por ejemplo, para poder aproximarnos a la poesía tenemos que contar con varios recursos. Ahí hacía una pausa, un silencio, como de 2 minutos. Yo que soy una persona inquieta, de por sí toda la vida lo he sido, me sentía un poco estresada, como nerviosa con esos silencios, y enseguida el otro día fui y pedí cambio. Mira, cámbiame de esa asignatura en control de estudio por la de Adriano González León. Y resulta que no había cupo. La de Adriano estaba, bueno, llenísima. Y yo me quedé en la de Cadenas. Y eso fue realmente maravilloso que no hubiera cupo en la de Adriano, porque al regresar a la de Cadenas, comencé a entender esos silencios y me di cuenta que eran unos silencios preñados de ideas, eran unos silencios que hablaban por sí solos y sobre todo eran unos silencios muy inspiradores. Entonces yo concluí todo mi semestre con él y aprendí a disfrutar esos silencios. Me parece que me enseñó muchísimo más que si me hubiera dado grandes explicaciones, aproximaciones a la poesía. Esos silencios fueron para mí mucho más didácticos y mucho más inspiradores. Bueno, y lo que pasó que yo después lo dejé de ver al concluir mis estudios y después me lo encontraba en cualquier evento, en cualquier situación, en cualquier reunión, y yo me acercaba a saludarlo y cuando me acercaba, él me decía, hola Mercedes, ¿cómo has estado? Era impresionante para mí ver que tuviese ese hombre una memoria tan prodigiosa. Y después conversando con otros exalumnos también me contaban que ellos lo reconocían también, ¿no? Lo cual es bastante sorprendente, sobre todo porque él estuvo dando clases por varios años, por varios semestres, ¿no? Bueno, pues conservaba en su memoria el récord de las caras y los nombres de sus alumnos. Y yo he ido siguiendo siempre la trayectoria, la poesía de Cadena, porque es una poesía muy intensa, muy sensual y muy profunda. Una poesía que no es descriptiva de las emociones, sino exploradora de las emociones. Y eso siempre me gustó mucho. Y bueno, y esos silencios era la única forma como yo los puedo describir, que esos silencios eran como portales a un mundo de lejanías,
pero que a la vez era expresivo, porque Cadenas era un hombre que vivía como en un paisaje lejano, pero a la vez con una bondad infinita nos permitía entrar a ese paisaje y nos podíamos dirigir hacia el portal por el cual se entraba a ese paisaje, y eran esos silencios, esos maravillosos silencios.